por recordarme, qué pena con ustedes. Bueno, ya está grabando. Estábamos viendo el repaso de las tuplas, ya vimos los últimos elementos de las listas. En cuanto a las tuplas, son elementos inmutables, se utilizan mucho para almacenar datos que no van a cambiar o van a persistir en el tiempo o en la ejecución del algoritmo. En ese caso, yo puedo empaquetar tuplas, es decir, el proceso de crear una tupla mediante insertar valores se llama empaquetado, unpacking, y el unpacking es desempaquetar esa tupla en donde yo saco los valores hacia unas variables. Sacar esos valores cuando las variables y la cantidad de datos que hay en la tupla son las mismas no presenta ningún problema, como se ve acá. Ahora, si no coinciden los valores, yo pongo un asterisco sobre la variable que quiero ajustar y él ajusta la cantidad de valores continuos hasta que todos los valores queden detallados dentro de las variables y ese que tiene el asterisco se detalla como un vector. Como lo pueden ver acá, este es un vector en la última posición que denota el asterisco y el C, y en la segunda posición él denota dos posiciones para completar las tres variables en este caso. Para unir o multiplicar tuplas, en este caso, para unir dos o más tuplas, se puede usar el operador más. Si desea multiplicar el contenido de una tupla por un número determinado de veces, se puede utilizar el operador multiplicación. En este caso, vamos a ver el ejemplo. Yo tengo Batman, Superman, Wonder Woman y Green Lantern y la tupla 1, 2, 3 y 4. Si yo le digo tupla 1 más tupla 2, él lo que hace es acumularlas constantemente, es decir, termina la primera tupla y adiciona la segunda tupla como valores de una tercera, en este caso, que es la tupla número 3. Si yo le digo que la tupla Batman, Superman, Wonder Woman y Green Lantern es la tupla 1 y yo la multiplico por 3, sus valores se van a escribir 3 veces. 1, 2 y 3 veces. Entonces, sumar vincula y multiplicar hace la multiplicación, pero por factores ordenados. ¿Listo? ¿Cuáles son los métodos de las tuplas? Las tuplas tienen count y index, es decir, devuelve el número de veces que ocurre un valor en un valor especificado en una tupla, o el index busca en la tupla un valor especificado. ¿Listo? Ahora, los conjuntos, que son otro tipo de valores, son más utilizados para esas operaciones lógicas. Son esos valores que nosotros podemos identificar si hay uno en el otro, o se pueden unir, o tienen componentes similares, y se usan mucho para esos operadores lógicos bidireccionales, como lo vieron ustedes en lógica de programación. ¿Se acuerdan cuando vieron lógica? Que vieron las tautologías. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí, profe. Exacto. Entonces, mire que las tautologías le decían a ustedes si eran bidireccional, consecuente, si era un axioma, si no era un axioma, si era vinculante o no vinculante, es decir, cuál es la negación, cuál es el complemento. Eso hace y eso facilita mucho el trabajo con conjuntos. Y eso mismo hace que los conjuntos en Python sean iguales. No pueden tener datos duplicados, está desordenado, no tienen, son inmutables. Es decir, es como si tuviéramos una bolita. Ah, vean, no me cargó la imagen. Ah, qué raro. Vamos a ver la imagen. Ya había conseguido una imagen súper bonita. A ver si con el internet coge la imagen. No. Bueno, vamos a ver si me coge la imagen. Las voy a mostrar. Ah, nuestro cliente no tiene permisos para acceder a esta imagen. Qué bien. Bueno, voy a cambiar esta imagen y se los voy a cargar otra vez. ¿Qué había ahí? Les voy a mostrar este componente. ¿Cuál era este? Abrir imagen en una nueva pestaña, copiar imagen, copiar dirección de la imagen, actualizar. Vamos a ver si me actualiza. Esta es, ahora sí. Entonces, mira, los conjuntos son muy relacionados a lo que realmente son conjuntos. Y yo tengo estos componentes, mire que aquí yo no sé cuál es el orden, cuál está primero, si el 1 o el 5 o el 9. Lo podemos mirar de izquierda a derecha, abajo arriba, arriba hacia abajo, y son componentes diferentes. Si yo le digo que el conjunto A y el conjunto B, ¿cuál es su intersección? Él me va a decir el 2 y el 3,
cuáles son los componentes que están no en el B, pero sí en el A, entonces me va a dar todos estos. Son operaciones de conjuntos. Es muy fácil de interpretar cuando tenemos esta imagen para estos componentes. Yo voy a crear un superset con los corchetes, perdón, con las llaves. Yo creo un set con llaves y lo separo con comas y él va a estar desordenado, todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que desde la versión 3.7, si no estoy mal, ya los componentes están ordenados, pero ordenados alfabéticamente de acuerdo a sus características. Si usted tiene listas, nombres, valores específicos, van a estar ordenados de acuerdo a los subconjuntos que estén en ellos. Listo. Vamos a crear un superset de Batman, Superman, Wonder Woman y Green Lantern. Y el largo del superset es length de superset. Entonces mire que recibe funciones. Yo puedo determinar el largo, yo puedo determinar los tipos de datos, yo puedo determinar un set de palabras, en este caso de strings, un let de enteros y un let de booleanos, pero yo puedo tener un set de combinaciones de variables. Mire que Python le ofrece a usted crear muchos componentes de varias características en donde vamos a tener muchos componentes independientes. ¿Listo? Ahora, yo también puedo crear sets utilizando el constructor, que es la palabra clave set. Pero ya acuérdense que los set, cuando son funciones y cuando son constructores, necesitan el paréntesis. Y con el segundo paréntesis yo creo los valores descritos dentro del set o el conjunto. ¿Listo? Mírenlo, ahí está. Yo print, en este caso, imprimo otro set y ahí está morita, arrocito y manzanita. Ahora, yo puedo acceder a los datos de un set mediante un ciclo o un operador de membresía. No puedo acceder a un componente específico porque, como les decía, son en desorden. Yo no puedo acceder a una posición específica porque no están ordenados. Yo no puedo acceder a un componente específico porque no están identificados. Ellos están ahí sueltos, como en esta imagen. Yo ¿cómo sé cuál es la posición del 1? Yo no sé cuál es la posición del 1. Yo sé que el 1 está en el conjunto A. Listo. En ese caso, yo puedo recorrerlo mediante un for. Eso lo vamos a ver el próximo jueves. Ah, no, ese es Semana Santa. Después de Semana Santa vamos a ver for. La próxima semana vamos a ver puros condicionales. Listo. Yo puedo agregar datos a un set. En este caso no hay ningún problema. Yo uso la palabra add y agrego un componente al set. Yo puedo actualizar para agregar los elementos de otro conjunto a un conjunto actual. Utilizo la palabra update y le accedo otro conjunto y ya queda un superconjunto. Listo. Yo tengo mi superset 2, tengo mi set de villanos y le digo que el superset 2 va a ser la actualización del superset 2 con villanos y ya voy a tener un solo superset con estos componentes. Para agregar elementos de otro objeto iterable, es decir, listas, es decir, tuplas, yo lo puedo utilizar con el método update y los anexa como si fueran listas, como si fueran objetos de un conjunto. ¿Listo? En este caso yo tengo mi superset y agrego flash y ahí está, lo pone al final. Yo tengo en este caso mi set de superhéroes, mi set de villanos, vamos a imprimirlo, vamos a hacer un print de un superset. Me va a mostrar el primero corto y el segundo con los villanos. Entonces mire que tenemos a Cheetah, Flash, Sinestro, Joker y Reverse Flash. Listo. Pero mire que Flash estaba por allá al final. ¿Se acuerdan que yo les dije que no estaba ordenado? Miren ahí la prueba. También tengo voy a adicionar un set, perdón, una lista a mi set y me lo anexa como si fuera componentes de mi conjunto. Yo puedo extraer datos de un set haciendo el remove, entregándole el objeto, o puedo hacer un discard en este caso, si el elemento no existe, remove generará un error y en este caso, discard no genera errores. También puedo usar pop para sacar un elemento, en este caso elimina el último elemento, no el primero o el que yo diga, simplemente el último. Listo.
Los conjuntos están desordenados, por lo caso de utilizar pop no se sabe cuál va a eliminar. Listo, hay que tener mucho cuidado con eso. Y el método clear elimina todos los objetos quedando el conjunto vacío. Listo. Aquí están los ejemplos, las características de todo lo que acabamos de mirar. Listo. Yo puedo unir sets, en este caso yo puedo hacer una unión y la unión me va a traer los que son en conjunto. Mire que ya estamos hablando de operadores lógicos. Estos son operadores lógicos. Listo. Devuelve un nuevo conjunto que contiene los elementos de ambos conjuntos. En este caso, el método update que inserta los elementos de un otro conjunto fue explicado previamente. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Que esta es la unión lógica, el otro era la vinculación. Es decir, uno vincula un objeto detrás del otro y este lo que hace es la unión lógica, es decir, la operación de hacer unión. Esa U que ustedes vieron en los conjuntos cuando estaban en primaria y cuando lo vieron ya en la tecnología, ya ustedes dijeron, pero venga, ¿yo por qué necesito esto si no lo voy a utilizar? Pues sí lo va a utilizar. Nota, tanto union como update excluirán cualquier elemento duplicado. Recuerden que la unión es solamente los elementos que son únicos en los dos conjuntos. La intersección devolverá un nuevo conjunto que solo los elementos que están inscritos en ambos conjuntos. O sea que es la intersección de ambos conjuntos. Usando la diferencia simétrica, este entregará a los que no están presentes en ambos conjuntos. Listo, pero con update. Cuando usamos la diferencia simétrica, en este caso symmetric difference, el método devolverá un nuevo conjunto que solo tiene los elementos que no están presentes en ambos. Es decir, aquellos que solo están en uno y no en el otro, y viceversa. Los métodos de los sets son demasiados. Entonces tenemos, agrega un elemento, el limpia, copia, la diferencia, y ahí están explicados uno a uno cada uno de ellos. Ahora, los diccionarios. Permítanme un segundo, yo cierro la ventana que está lloviendo y se me va a mojar el... Los diccionarios, como lo pudieron leer, se utilizan para almacenar valores en pares, es decir, una llave y un valor. ¿Para qué sirven este tipo de componentes? Se utilizan mucho cuando yo necesito, por ejemplo, las credenciales de usuario. Las credenciales de usuario siempre van con un vínculo de conexión y una credencial o una llave, entonces van vinculadas ambas. También se utiliza mucho para generar pseudo bases de datos locales de manera rápida para acceder rápidamente. Todos estos valores están guardados en memoria, por lo tanto es de rápido acceso, de rápida interacción, de rápido valor y sirven mucho para tener componentes y vincularlos entre diccionarios. A partir de la versión 3.7 los diccionarios están ordenados, de la 3.6 anterior no están ordenados, entonces para que tengan mucho cuidado. La versión de Colab actual, creo que es la 3.6.9 si no estoy mal. En este caso hay que mirar cuál es la versión de Colab y cómo está. Yo la puedo sacar de acá, entorno de ejecución, administrar, herramientas si no estoy mal. Configuración, editor, Colab Pro, varios. ¿Dónde fue que yo vi la versión? Estará en archivo. Bueno, por ahí está. No me acuerdo, la verdad. Nunca lo he visto, casi nunca lo he trabajado. Pues que saque la versión. Entorno de ejecución, interrupción, cambiar título, administrar sesiones. Esto me muestra las sesiones que tengo disponibles. Ayuda, ver en inglés, enviar comentarios, buscar fragmentos. No. Paleta de comandos, combinación de teclas. No, ahí no hay necesario. En ese caso,
hay que estar pendientes de la versión para ese tipo de componentes. Yo puedo mirar la versión de Python utilizando IPython, en este caso. En este caso tenemos la 3.7.10, ahí está. Ya desde la 3.6.9 ya están ordenados, entonces no nos preocupamos en ese caso. Entonces, no puedo ver la versión por software, sino por código. En la mayoría de los software estoy acostumbrado a ir a ayuda y acerca del documento del software y ahí me dice la versión, aquí no lo muestra. ¿Qué más podemos decir de los diccionarios? Yo para crear un diccionario necesito las llaves y necesito los dos puntos. Con los dos puntos yo separo mi llave de mi valor y con una coma separo el siguiente componente de mis diccionarios. ¿Listo? En este caso creamos un diccionario que va a tener arroz como un cereal, papa como tubérculo, cantidad de arroz 1000, cantidad de papa 2000. Lo imprimimos y ahí está, dos puntos, la coma, dos puntos, la coma, dos puntos, la coma. Los elementos del diccionario están ordenados desde la versión que les acabo de mostrar, se pueden cambiar y no permite duplicados, eso es muy importante. No se puede duplicar información, es decir, la llave no puede estar repetida. Se presentan en pares, siempre van a estar en pares, pero yo puedo acceder, en este caso, a los elementos mediante el nombre de la clave, como lo vemos acá. Si yo imprimo la clave arroz, él me va a traer su valor. Si yo imprimo la cantidad de arroz, él me va a traer su valor. Entonces, miro, yo accedo. El primer componente es la clave o llave y el segundo componente es el valor. Yo puedo acceder a sus componentes con los datos de sus llaves. Entonces, ordenado, desordenado, eso ya lo sabemos. ¿Desde qué versión? En esta versión que tenemos acá, en IPython _version, nos muestra que estamos en la 3.7. Ya tenemos una versión en donde están ordenados. Es cambiable o mutable. Los diccionarios se pueden cambiar o mutar o modificar. Es decir, usted puede coger un valor específico, cambiarlo, agregar o eliminar otro valor. También no se permiten duplicados. Los diccionarios no pueden tener dos elementos con la misma clave. En este caso conserva la última ingresada. Es muy importante eso. Si yo le ingreso, por decir, cantidad de arroz, él me va a conservar la última cantidad de arroz ingresada. Mírela, acá está. Solamente me va a conservar el 2000, que fue la última cantidad de arroz. Mire que ingresamos 3 veces la misma llave y solamente va a mostrar este componente. La longitud de un diccionario también permite funciones. Yo puedo utilizar la función len para determinar el largo de un diccionario. Yo también puedo utilizar print y type para imprimir y sacar el dato de un diccionario. En este caso creamos el diccionario y nos va a mostrar que son 5 cantidades, nos va a imprimir el diccionario y nos va a mostrar que la clase es una copia de la clase dict. Es decir, la clase dict es la clase que hereda los componentes de la clase diccionario. ¿Listo? Mire que aquí tenemos, por ejemplo, vendedores, tenemos una lista y podemos tener como valor una lista. Entonces tenemos a Darío Gómez, a Michael Jackson y a Metallica. ¿Cómo puedo acceder a los datos de un diccionario? Con las llaves, como lo vimos ahorita. Yo puedo imprimir o obtener un valor desde su llave y puedo obtener un valor, un diccionario con su, en este caso, con su llave, pero con el método get. El método get me trae los valores de acuerdo a las características que yo le tome. Vamos a crear el mismo diccionario. En este caso yo tengo arroz, cereal, papa, cantidad de arroz. Recuerde que solo va a guardar esta cantidad. Tenemos vendedores como una lista. Y yo tengo, mire, que X va a ser igual a un diccionario con la clave arroz. Entonces él me va a traer, en este caso, cereal, como lo vemos acá. Si yo le digo papa, tráigame la función, con la función get, yo le digo, en este caso, yo le entrego la llave y él me devuelve el valor. Yo le entrego papa y él me devuelve, en este caso, tubérculo. Y mire lo que aquí está. Yo también puedo acceder o modificar las llaves, es decir, yo le puedo decir que la llave específica, en este caso, el método keys, devuelve la lista de todas las claves del diccionario. Es que las claves no están ocultas. El diccionario tiene las claves públicas y nosotros podemos saber cuál es la clave o los valores de cada uno de ellos simplemente llamando keys o llamando values. Yo también puedo acceder a los ítems que devolverá cada elemento como una tupla en cada una de las listas creadas.
también puedo verificar si existe una clave, también puedo cambiar valores y actualizar con el método update. En este caso, mire lo que vamos a hacer acá. Yo tengo empanadas, ¿cierto? Tenemos masa, nombre y la cantidad. Entonces tenemos tres componentes, que las llaves son masa, nombre y cantidad. Y los valores son maíz, empanada y 100. Yo lo creo. Entonces lo primero que voy a hacer es que X va a recibir todas las llaves. Voy a imprimir a X. Mira, aquí está. Y me imprime dict keys, son masa, nombre, cantidad. Claro, aquí está. Masa, nombre, cantidad. Voy a decir que Y son todos los valores. Y vamos a imprimir Y. Entonces me dice los values. Aquí están. Maíz, empanada, 100, amarillito. Listo. Yo puedo traer los ítems, en este caso, y me los trae los componentes. Clave valor, clave valor, clave valor. Yo también puedo traer un valor específico y también puedo preguntar si masa se encuentra en empanadas, si arroz se encuentra en empanadas, utilizando los operadores de membresía. In y not in también son aplicables para los diccionarios. En este caso yo puedo hacer un update con una llave y un valor. Cuando yo le digo update, él me crea al final un comprador que es Lionel Messi. Listo. Yo puedo hacer un pop sobre la lista y me elimina ese valor por la llave indexada. Yo también puedo hacer un pop item de acuerdo a al componente que esté detallando y también puedo utilizar la instrucción del para borrar completamente el diccionario. Con la función clear, lo que hace es borrar el diccionario y me deja un diccionario vacío, como lo podemos ver a continuación. Yo creo mi diccionario con los componentes creados, imprimo empanadas, le digo pop comprador, me saca el comprador, mire lo que ya no existe. Yo le digo, en este caso, pop item y me saca un ítem, el último ítem, mire que ya amarillito no está. Y si yo le digo clear, me deja la lista vacía, como podemos ver en el último componente, que solamente están las dos llaves. ¿Cuáles son los métodos de los diccionarios? Clear, copy from keys, es decir, devuelve un diccionario con las llaves, get, items, keys, pop, pop item, set default, devuelve el valor de la clave específica o determina una clave específica, update y values. Listo. Con esto ya terminamos la tercera sesión. Lo que vamos a ver ahora, vamos a ver un poquito de teoría y ya la voy a cargar. Permítanme un segundo. Que la siguiente clase ya sí son estructuras de selección condicionales. Yo creo que para muchos de ustedes van a estar relacionados con las estructuras de selección, van a ser muy famosas, pero recuerden que en el chat está el vínculo para llenar la asistencia en el día de hoy. Así que les ruego por favor de que lo diligencien y muchísimas gracias. Bueno, aquí está Python tag. Ajá. Conocimientos generales de programación. Y vamos a compartir con alegría. Profe, yo le hago una pregunta. Pregúntame. Ahí en el diccionario, entonces, cuando estaba ante la versión 3.7, que no era ordenada, entonces a la hora de eliminar el último elemento, ¿cómo hacía? O sea, se eliminaba aleatoriamente porque como si no estaba ordenada, me imagino que eso presentaba los valores aleatoriamente. Entonces, ¿cómo hacen ahí para eliminar el último elemento? ¿O eliminaba aleatoriamente? Él eliminaba, siempre el método pop sacaba el último, que estuviera en ese momento en la lista. Entonces, él sacaba el que tenía el final del componente o de la estructura, porque eso es una estructura de datos, y él sacaba el último. Ya cuando están ordenadas no quiere decir que estén en orden alfabético, sino que tienen por debajo la clase, tiene una indexación. Es muy diferente la palabra ordenado mediante un sort o mediante una clase de ordenamiento que la estructura sea ordenada. Cuando la estructura es ordenada, quiere decir que cada posición está detallada mediante una memoria lógica.
perdón, mediante una memoria asignada, más no una memoria lógica. Los conjuntos, en su defecto, tienen una memoria lógica asignada. ¿Qué es una memoria lógica? Que es una memoria flotante. Esa memoria flotante simplemente denota que ahí hay una estructura o un valor del conjunto. Cada vez que usted toca o llama o ejecuta el conjunto, él va a reestructurar esas memorias lógicas porque son volátiles. Esa es la diferencia. Jason tiene levantada la mano. Ah, gracias, profe. Pues sí, yo tengo una pregunta con el set. Cuando usted ahí mostraba que el set, con el set pod agregaba el flash al final, pero ya luego le agregó con lo de los villanos y no entiendo por qué quedó también agregado con lo de los villanos en esa parte del set. Ah, bueno. Bueno, los set, los conjuntos no están ordenados. Es decir, tienen memorias lógicas. Cuando estamos hablando de memorias lógicas, lo que estamos diciendo es, venga, esto lo que tiene es una posición de memoria que puede flotar, pues que puede tener, que es cambiante, por así decirlo. No como las listas. Las listas generan una variable de memoria indexada, es decir, la primera posición la guardo aquí, la segunda posición la guardo aquí, la tercera aquí. Los conjuntos solamente dicen, este lo guardo aquí y este aquí. Cuando él va y llama al conjunto, él trae el conjunto a memoria, borra la ubicación y cuando lo actualiza, lo modifica o lo guarda, él vuelve y lo guarda en desorden. Entonces no sabemos siempre cómo van a estar. Porque los conjuntos se denotan a las estructuras de conjuntos, como se conocen, como los circulitos que van a tener las posiciones específicas, pero no sabemos en qué orden se encuentran. Y es para eso, para simplemente hacer operadores lógicos sobre ellos. Bueno, ¿alguien se acuerda de las estructuras condicionales? ¿Saben qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se come? Lo sí, profe. Las estructuras condicionales, como el compañero que sí se acuerda, existen en cada uno de los componentes de la vida diaria. Nosotros cuando vamos a ir a coger el bus, cuando vamos a ir a tomar alguna decisión, cuando quiero ir a la tienda, cuando usted va a comprar una camisa, usted no sabe cuál va a escoger. O bueno, o si sabe, usted ya sabe cuál es su camino, pero si no encuentra la camisa que usted desea, debe cambiar su rumbo o tomar otra decisión. Eso es lo que se asemeja en este caso a los algoritmos. Los algoritmos tienen ramificaciones. ¿Cómo así que ramificaciones? Los algoritmos son una estructura secuencial de ejecución en donde vamos de la parte superior hacia la parte inferior. En ese recorrido yo puedo asignar valores, consultar datos, imprimir información, muchas cosas. Pero ¿qué pasa cuando yo necesito saber si hago una operación o hago otra? Dependiendo de una relación o una componente o de una instrucción del usuario. Para ese caso, tenemos las estructuras algorítmicas selectivas. Esas estructuras algorítmicas selectivas son las que se utilizan para tener esas operaciones lógicas. Esas operaciones lógicas tienen algo muy importante y es que solamente trabajan sobre blanco y negro, sobre sí y no, sobre falso y verdadero. Es decir, solo deben expresarse mediante respuestas booleanas. ¿Qué son respuestas booleanas? Falso o verdadero. Es decir, yo puedo preguntar lo que yo quiera siempre y cuando la respuesta sea sí o no. Porque es que el camino se bifurca de acuerdo a si es verdadero o a si es falso. Si el camino es verdadero, yo voy a hacer unas características, unas condiciones, y si es falso, voy a tener que no voy a hacer nada o voy a hacer otras características. Son las mismas tablas de verdad. Eso se opera sobre las tablas de verdad, pero también opera sobre los operadores relacionales, mayor que, menor que, igual, diferente, y también opera sobre ciertos componentes adicionales. Las tablas de verdad relacionan componentes y operadores lógicos. Los operadores lógicos son aquellos que me vinculan dos variables booleanas, dos variables falsas y verdaderas sobre estos componentes. En ese caso, yo tengo el sí entonces y el sí entonces y no. ¿Cuál es la gran diferencia entre ellos? El primero, el sí entonces. Yo tengo una condición. Esa condición me va a expresar, yo necesito que las personas para una fila de una atracción, es decir, para una
los carritos chocones tengan al menos 1 metro de estatura. Esa es mi condición. ¿Qué pasa si la persona no tiene ese metro de estatura? No puede entrar. Entonces se va por este camino del no. Si la persona sí cumple con la estatura, la operación en este caso es, bueno, puede acceder al servicio, jugar en los carritos chocones y al final sale a la misma parte en donde la persona que no pudo está, que es como en el lobby o en el espacio en donde están accediendo, que es el centro comercial o el centro de atracciones. Otro de los ejemplos muy sencillo. Jóvenes, ¿alguien tiene el micrófono encendido? Porfa, para que revisen, por favor. Entonces, hay dos cosas muy importantes cuando estamos en el sí entonces. Si mi condición se cumple, yo puedo hacer unas operaciones y puedo modificar algunos valores teniendo en cuenta esa expresión previa. Si no cumple con esas condiciones, no se hace nada. ¿Listo? No pasa nada y sigue el flujo normal del algoritmo, como lo vemos acá. ¿Cuál es el flujo del algoritmo? Es esta línea vertical. Si la operación se cumple, yo puedo llegar a esta operación, que vamos a ver de color acá como café, y si no se cumple, el algoritmo sigue por este camino. ¿Qué pasa en la siguiente? Que mi condición va a tener una operación si es verdadera y una operación si es falsa. En este caso, la bifurcación va a tener dos componentes. Si la respuesta es verdadera, en este caso, por ejemplo, con los carritos chocones, tenemos carritos chocones para adultos y carritos chocones para niños. La condición es en la estatura. Si mide más de 1 metro, usted puede acceder a los carritos chocones de adultos, que lo vamos a ver aquí en azulito, y si no cumple con la estatura, usted va a acceder a los carritos chocones para niños, que son específicos para niños. ¿Listo? Entonces, tanto el sí como el no me interesan. Y yo puedo hacer operaciones o relaciones sobre las variables, sobre los componentes, de acuerdo a este tipo de clasificación. Yo puedo tener, en estos casos, estructuras anidadas. Las estructuras anidadas son aquellas en donde tengo más de una decisión para poder tomar una directriz o una característica. Por ejemplo, las filas de las EPS tienen más de una condición para atender con prioridad. Si usted está embarazada, si usted tiene más de 60 años, si tiene problemas de salud. Entonces, mire que son varias condiciones que se cumplen para usted acceder a una fila prioritaria. Estas se conocen como condiciones continuas o anidadas o en cascada. Quiere decir que si una condición se cumple, pasamos a la siguiente condición y si esa condición se cumple, hacemos unas operaciones y llegamos al final. Si alguna de esas condiciones no se cumple, el flujo te lleva directamente al final o a una operación específica en caso de que no sea necesario. Profe, esa misma estructura la tiene Java, ¿cierto? Sí, todos los lenguajes de programación tienen estas estructuras, todos. Okay. Listo. En este caso, lo que vamos a hacer es determinar unos algoritmos, unos ejercicios que ya están cargados. Ah, yo no les he cargado la clase de hoy, ¿cierto? Dios mío bendito. Bueno, yo les voy a compartir esta diapositiva con los ejercicios, pero les voy a cargar ya mismo el documento. Venga, qué pena con ustedes. El Classroom, se me olvidó. Y lo iba a hacer esta mañana y se me olvidó. Suele pasar. Suele pasar, sí. Ahí me disculpan. Y estamos en la premura del tiempo. Vamos a crear la clase 4. Tarea, instrucciones. Esta es clase 04. Agregar, archivo, browse. Hacer una copia para cada alumno. Para dentro de 8 días. Tema en notebooks de clase. Listo. Ya debe estar en el Classroom, ¿cierto? Por favor, revisen si son tan amables. Les voy a compartir mi pestaña de Sí, Classroom. señor, ya está Sí, clase ya 4. llegó. Se me había olvidado, qué pena con ustedes.
Listo. Entonces vamos a abrir la clase 4. La clase 4 Sí, tiene los contenidos del ejercicio de hoy. Al principio tenemos un pequeño resumen, que son detallar el material de apoyo, que es el que acabamos de ver, ¿cierto? Que les acabé de presentar. Y tenemos los operadores y sangrado. Recuerden que Python es muy importante en cuanto al sangrado o a la representación de sangre. Ah, es compartiendo la que no es. Ya, ahora sí. Entonces, es muy importante el sangrado. ¿Por qué es muy importante el sangrado o la tabulación? Porque esos argumentos de tabulación son los que determinan el cierre de la estructura de selección. La estructura de selección tiene un cierre cuando yo me devuelvo en la instrucción o en la tabulación. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Estos operadores aritméticos están acá simplemente para recordarlos. Ya los vimos en la clase 2, ¿cierto? Están aquí como memoria. Estos son los que vamos a utilizar en clase. Los operadores lógicos, la tabla de verdad, los operadores de membresía y la jerarquía. Mire que el if-else, que es el que vamos a trabajar en clase hoy, tiene la penúltima jerarquía. Es decir, está por allá debajo. De último. Al estar de último, todos estos se realizan primero que la condición if-else. Por lo tanto, me da mis ventajas para poner instrucciones sobre las composiciones de mi valoración o mi expresión de verdad. Recuerden que cada una de estas operaciones necesita tener una operación de verdad. Si yo tengo que un if, en este caso, lo que son los ejemplos de sangrado, de indentación, como se conoce, mire que él necesita ese operador o esa tabulación para poder correr correctamente. Si no lo tiene, esto le retorna un error. Vamos a hacer el ejemplo, por ejemplo, acá. Si yo tengo que 10 es mayor que 1, si yo termino mi instrucción, le doy 2 puntos, porque todas las estructuras de selección deben terminar con 2 puntos. Yo le cierro acá y pongo este más grande. Y le doy Enter, él automáticamente me genera una tabulación, es decir, un sangrado o una indentación. Y yo aquí ya puedo imprimir, en este caso, 10 más que 1. Lo corro, me dice que está correcto, que muy chévere, que apenas es joven, que bacanería. Más que 1, listo. 10 más que 1, ahí está. Pero si yo tengo en la misma instrucción y no tengo la tabulación, sino que lo hago así, como algunos de ustedes lo hacen en programación o en algunas cosas que no hacen la tabulación y que realmente es importante en Python. En otros lenguajes no es necesaria porque tienen estructuras de terminación, como el punto y coma en Java. Cuando usted pone un punto y coma, automáticamente termina esa instrucción y esa línea. Por lo tanto, no necesita eso. Python, en este caso, no tiene estructuras de finalización, por lo tanto, este problema me va a generar y me dice, ve acá, se esperaba un bloque identado, y mire el error, en la línea 2. ¿Cómo lo soluciono yo? Si le doy un espacio, mire que ya me corre. Con solo un espacio me corre. Si le pongo 2 espacios, me corre, 3 espacios, me corre, 4 espacios, me corre, 5 espacios, me corre, 6 espacios, me corre y no tiene ningún problema. Él recibe una indentación. Con solo un espacio ya lo está trabajando. ¿Qué son las estructuras de selección? Lo que acabamos de ver. Acá está el resumen. La condición si no, cómo son las expresiones, si la expresión es verdadera, yo hago unos statements o unas instrucciones. Si es falsa, él viene directamente al final. ¿Listo? Vamos a usar la condición if. La condición if es la pregunta. Él va a preguntar sí, porque if es la traducción de sí, pero ese sí como pregunta, como condicionado. Yo tengo una condición, 2 puntos y mi expresión. ¿Qué pasa? Yo voy a tener un input, ingresar el valor de A y vamos a ingresar el valor de B. Y vamos a imprimir el validador de mayor A que B. Si A es mayor que B, mire que esto es un operador relacional, me indica que A debe ser mayor que B, ¿cierto? Me indica la relación entre ambos componentes y me va a imprimir A es mayor que B en el formato A, B, solamente si los valores coinciden. Vamos a hacer que coincidan, esto es mundo feliz. A es mayor que B, entonces 5 y 2. A es mayor que B.
¿Qué pasa si no cumple esa instrucción? Sino que es 2 y 5. Validador de A mayor que B, que es este, mire que lo hace antes de la condición y no me imprime nada, sino que me imprime fin. Mire que no hace ninguna otra condición, solamente opera cuando esta condición se cumple. Eso es muy importante, ese es el sí. Vamos a hacer el primer ejercicio. Ingresar la calificación de un estudiante, si la nota es mayor o igual a 3, imprimir aprobado. Listo. Si usted le da doble clic, ahí está la respuesta. Vamos a ver la respuesta. Nota es igual a float, o sea, vamos a recibir un número flotante, o sea, va a tener decimales de input, ingresar nota. Si la nota es mayor o igual que 3, aprueba. De resto, fin. Vamos a ver. ¿Qué nota le ponemos al estudiante? ¿Qué nota se merece el estudiante? Un 5, profe. Un 5. Un 5. Aprobado. Pero si el estudiante saca 3, también es aprobado. Y también le dan diploma. Listo. Vamos a ver si saca 2. Si el estudiante saca 2, no dice nada. Saca 2. Listo. Miren pues la ruta que él tiene. Si no cumple nada, él no hace nada y sigue la ruta directa. Es como si esto no existiera. Es lo mismo. Es como si esto no existiera. Si yo pongo una nota 2, mire que hace lo mismo. Si yo lo pongo y pongo 2, hace lo mismo. Es como si la estructura no existiera. Porque la operación que me retorna un valor verdadero no existe. Si yo quiero imprimir cuál es el valor que está detallando, yo puedo imprimir la condición si tengo alguna dificultad. Aquí me va a decir si es falso o verdadero. Vamos a ingresar 5, me debe ingresar, mire, true. Vamos a ingresar 2 y me dice false. Listo. Cuando es false, no va a hacer esa estructura y va a pasar derecho. ¿Queda claro hasta el momento? Profe, Hola. y ahí en la línea 5 no era necesario identar. No, porque no estamos dentro del if. Si yo lo pusiera dentro del if, solamente cuando tuviera 5 o una nota mayor o igual a 3, la imprime. Solamente va a imprimir verdadero. Miremoslo acá. Si yo imprimo 2, no lo imprime, pero si imprimo 3, sí me va a imprimir aprobado y true. Porque esta tabulación es la que me indica a mí que yo continúo dentro de la estructura. Cuando yo no tengo esa tabulación, mire este print, siempre lo va a imprimir. Siempre va a imprimir ese fin. ¿Listo? Sí. Ejercicio 2. Ingresar el sueldo de un trabajador, si este es inferior al salario mínimo para el año 2021, aplicando un incremento del 10% e imprimir el nuevo salario. Consultar el salario mínimo. Ahí está el vínculo. Denle el doble clic para ver la solución. Vamos a copiar la solución y la vamos a ejecutar acá. Salario mínimo. Vamos a ingresar con un float. Listo. Input, ingresar el salario mínimo es 908.526 pesos, ¿cierto? Si el salario es menor que el salario mínimo, mire lo que aquí está, yo estoy asignando el salario mínimo y lo voy a comparar con el salario que me acaba de ingresar el usuario. Al momento de comparar, esto me va a retornar falso o verdadero. Solamente me puede retornar falso o verdadero si estamos hablando de números. Un número es menor o es mayor que otro número. Si son iguales, no son menor o mayor, sigue siendo diferente. ¿Listo? Si son iguales, me da falso. Si es solo el salario es menor, me da verdadero. Solo si este es menor que este, me da verdadero. El salario va a ser igual a salario por 1.15. Es lo mismo que multiplicar salario por 0.15 más salario. Es la misma cosa. ¿Listo? Vamos a imprimir, el nuevo salario es con 0 decimales, 0 float points y con separador de milésimas, y el anterior salario era de, y vamos a pasar las dos variables. O sea que él está sumando el 15% del salario. Sí, señor. Esto es lo mismo que hacer esto. Sí, sino que como estaba en el ejercicio es sumarle el 10%. Sí, debe ser 1.10, ¿no?
Sí, porque es Es que el arriba dice, 10%. sí, arriba dice el Sí, 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 10%. ya. Qué pena con usted. Pues son errores que hace el profesor para ver si ustedes estaban poniendo cuidado, solamente para eso. Sí. Profe, pero solamente eso lo aplica si el salario es mínimo, porque está dentro del condicional, sí. Si el salario es menor que el salario mínimo, solamente. Sí, sí, Si el salario. no, no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Que si yo lo corro y digo que el salario es de 800 lucas, sí me lo va a incrementar. El nuevo salario es de 880 y el salario anterior era de 908. Le estoy pasando el salario anterior como salario mínimo. Aquí hay un error. Listo. Pueden actualizar este creando una variable salario mínimo, perdón, salario nueva antes de asignar el salario, que diga salario 2. Imprimimos salario 2 como nuevo y el salario normal como el salario anterior. Listo. Ahí sí nos debe quedar correcto. 800 lucas. Ahí está. Nos sube el 10% y el salario anterior era 800 lucas. Listo. Mire que imprime con 0 flotantes y con separador de miles. Si yo quiero con 2 decimales, le pongo el 2, le pongo el 2, le digo correr, 800 lucas. Ahí están los 2 decimales. ¿Sí los ven? Vamos a hacer el ejercicio 3. Hacemos este y parto con dolor para la reunión de especialización. Listo. Ahí les dejo toda la temática del día de hoy. Ahí está completica, con ejercicios, con todo. Listo. Vamos a hacer este. Y este ya termina y ya pasamos a la estructura selectiva doble. Dice, Legolas y Gimli llevan una contienda en cuanto a quién derrota mayor cantidad de enemigos. Esta contienda dio como ganador a Legolas en la batalla de Helm's Deep, pero ahora, en las puertas de Minas Tirith, en Gondor, están debatiendo en contar los olifantes. Derrotados como uno, una propuesta de Gimli, o como 2, la propuesta de Legolas. Legolas afirma que deben contar por 2 debido a que el olifante tiene un jinete el cual guía al animal. Legolas en la batalla de los campos de Pelennor derrota 5 olifantes, 66 orcos y 25 haradrims. Por su parte, Gimli derrota 70 orcos, 22 haradrims y 0 olifantes. Depende de ti quién es el ganador en esta batalla. Ingresa 2 si consideras que los olifantes deben contar por 2, o ingresa 1 si deben contar por 1. Detalla el ganador y la cantidad de enemigos eliminados o derrotados por Legolas y Gimli. Listo. Como pueden ver, me gusta mucho El Señor de los Anillos. Y ahí está el código. Vamos a explicar el código. Vamos a pegarlo acá. Entonces, tenemos las variables, las vamos a asignar. ¿Cuántos orcos mata Legolas? ¿Cuántos haradrims mata Legolas? ¿Y cuántos olifantes mata Legolas? ¿Cuántos orcos mata Gimli? ¿Y cuántos haradrims mata Gimli? Entonces ya tenemos mis variables. Yo le voy a decir al usuario que ingrese la decisión. Yo puedo tener la decisión de ingresa 1 o ingresa 2. ¿Qué puedo hacer yo? Yo puedo cambiar esto por un formulario. Yo le voy a decir, venga, me va a ingresar un drop down de string, en este caso va a ser, ¿cómo se llama? Decisión. Vamos a ponerle variable 1. Vamos a ingresar un valor y el otro. No, yo lo había puesto como entero. Bueno. Vamos a ver acá, si decisión es igual a 2, vamos a poner como texto. Y vamos a poner valor 1 acá. Entonces mire que estamos utilizando este seleccionador. Mire que ya no necesitamos el input, qué bonito, ¿no? Vamos a seleccionar cada uno de ellos. En este caso, si el valor es 2, mira que Legolas por olifantes es igual por igual 2. Es decir, el valor que tiene Legolas lo multiplica por 2 y lo conserva. ¿Se acuerdan cuando vimos los operadores matemáticos? Que por igual detallaba este componente. Sí, señor. Listo. Es como el ejercicio de arriba que también se podía quitar ese salario mínimo y colocar el por, como aumentaba el 10%. Correcto. Entonces tenemos el total de Gimli, que es la suma, y el total de Legolas de acuerdo a la cantidad que definimos por los olifantes. Mire que solamente se ejecuta si este es igual a 2. De lo contrario, no lo modifica
porque ya está en 5. Si usted define que realmente valen por 2, lo va a multiplicar por 2 y el resto hace exactamente lo mismo. Vamos a correr el ejercicio. Digamos que vale por 2. Me dice, el ganador es Legolas. El total de enemigos derrotados por Legolas es 96 y el total de enemigos derrotados por Gimli es 92. Listo. Jóvenes, voy a terminar la grabación. Juan Esteban, ya sabe lo que tienes que hacer.